Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, el autor original es Sealkeeper, traducido por mí, dejaré el link tanto del fanfic como del autor para que lo apoyen. Sin más que esperar, el fanfic. La casa estaba vacía y, sin embargo, aún podía sentir la tensión que parecía saturar el aire cuando su familia estaba en casa. Sasuke estaba, afortunadamente, ajeno a lo que estaba pasando, pero desafortunadamente eso no significaba que no se vería afectado. No, dudaba que alguien no se viera afectado por lo que iba a suceder. Al menos, nadie de Konoha permanecería al margen del evento que estaba ocurriendo tan pronto. Independientemente del éxito o el fracaso del intento, nada volvería a ser igual después, de eso estaba segura. Arrodillándose como estaba frente a su mesa, dejó que sus ojos se dibujaran fuera de la ventana, donde aún perduraba el último aliento del otoño como la voz de un amante. Sería invierno para cuando siguieran adelante con el plan, el paisaje frío y muerto estaría pintado magistralmente con la sangre de inocentes y la carne de aquellos que tenían hambre de lo que nunca fue suyo para tomar. No los disuadiría de intentarlo. Incluso ahora, mientras pensaba sentada en su casa, innumerables compañeros de clan corrían por el recinto para prepararse. Las reuniones, que comenzaron en secreto una vez al mes entre un grupo selecto, ahora eran casi todos los días y entre cualquier persona con la edad suficiente para levantar un kunai. Ella no quería esto y no quería participar, por lo que permaneció en su casa, sin poder irse debido al temor del clan de que pudiera traicionarlos a Konohagakure, la misma aldea que ellos mismos buscaban traicionar con su toma hostil. Fue una idea tonta, los dos. No había forma de que pudieran hacerse cargo, no con el Sandaime Hokage a cargo y con Jiraiya tan fácil de recordar. Tendrían que ser rápidos si querían alguna posibilidad de éxito, si no hubieran tomado el control completo cuando se notificó a Jiraiya y los sapos de Mibokusan lo convocaron a la aldea, todos los que llevaran el escudo de abanico de Uchiha serían sacrificados. Tampoco había forma de que estuviera a punto de acercarse a Sarutobi Hiruzen, el dios de los shinobi, y decirle que su clan planeaba matarlo y tomar Konohagakure para ellos. Su hijo mayor parecía estar haciendo un buen trabajo en eso. Y eso la dejó, una traidora al clan, entre su esposo, el que se le ocurrió esta tonta idea, y su hijo mayor, que era un espía del consejo de Konohagakure y trabajaba activamente contra su propia familia. A Uchiha Mikoto no le gustó esto en lo más mínimo. Casi como si el universo solo quisiera agregar una cereza a todos sus problemas, Kusina, su mejor amiga y probablemente la única que podría ayudarla a salir de esta situación, había dejado Konoha en un viaje con su hija y se había ido. Aquellos a los que conocía con la más mínima idea de lo que estaba pasando. Era como la mujer. Pero, si eso no hubiera sido lo suficientemente bueno para su pequeña cereza en este helado de miseria y desgracia, Kusina había dejado a su hijo para continuar la academia, esperando que él viviera en el complejo y fuera revisado regularmente por aquellos con quienes estaba cerca. A eso estuvo bien, un poco extraño, pero nada inusual para Kusina. Y luego todo pareció salir mal. Naruto estaba encerrado fuera del recinto, nadie que debería haberlo estado vigilando tenía idea de dónde estaba o qué estaba haciendo, y ella estaba atrapada aquí en el recinto, sin poder ayudarlo de ninguna manera. Aunque, supuso, que estuviera atrapada en el complejo importaba muy poco, ya que incluso si pudiera irse, sería demasiado peligroso arrastrarlo al lío. El niño parecía tener suficientes problemas en su vida en este momento. No necesitaba que ella y su clan se sumaran a eso. Por supuesto, los rumores de que lo veían en las calles se habían desvanecido, llevándola a creer que incluso si alguien no lo hubiera acogido, él había logrado encontrar un lugar para vivir y una manera de mantenerse. Más poder para él era su opinión. Si podía hacer una vida por sí mismo a la edad de 9 años después de encontrarse con todas sus posesiones mundanas despojadas de él poco después de su 8º cumpleaños, entonces ciertamente era algo especial. Estaba un poco impresionada con el hijo de su amiga, y un poco celosa de su amiga por tener un hijo así. Sin embargo, si todo esto de alguna manera lograba pasar por alto, un milagro, sin duda, definitivamente vería la posibilidad de traerlo a su familia, aunque solo fuera como un amigo cercano. Sasuke podría usar la compañía de otras personas y no le importaría tener un tercer hijo por quien preocuparse. Sin embargo, todo eso fue un sueño esperanzador, ya que nunca iba a suceder. Pero al menos le dio algo con qué ocupar su tiempo. Si estaba atrapada aquí por mucho más tiempo, probablemente se volvería loca. Ella dio un profundo suspiro y se volvió hacia su té. Al notar la falta de calor, frunció el ceño. ¿Realmente había estado perdida en sus pensamientos durante tanto tiempo?
Lo recogió, fue a la cocina y colocó la taza en el fregadero para lavarla más tarde. Realmente no tenía ganas de hacerlo ahora. En lugar de regresar a su asiento en la cocina, Mikoto entró a la sala, hundiéndose profundamente en el sofá azul claro. Masajeándose la frente con los dedos, dejó escapar otro suspiro. Todo esto fue tan frustrante. Si tan solo hubiera una manera de arreglar este lío. Murmuró ella. Ella no esperaba ningún tipo de respuesta. Ella recibió uno. Oh, lo hay, es por eso que nuestro maestro nos envió. Sorprendida, la mirada de Mikoto se disparó hacia el altavoz. La imagen que la recibió fue extraña, un hombre mitad blanco y mitad negro. Unas fauces aterciopeladas de carne verde parecían estar intentando devorar su cabeza como si fuera una trampa para moscas de Venus. En este extraño mundo de shinobi, bien podría estar mirando una planta con la cara de un hombre. Me llamo Setsu, ya nuestro maestro le gustaría mucho su ayuda para arreglar este lío. Con cautela, respondió, tocando el kunai que siempre guardaba dentro de su ropa. ¿Y quién es este maestro tuyo? El hombre sonrió e incluso la planta a su alrededor pareció abrir aún más sus fauces en imitación. Estoy bastante seguro de que lo conoces, Mikoto-san, es, posiblemente, el más famoso de tus antepasados. Estas personas eran tan ajenas que realmente dolían. ¿No podrían sentir en el aire este viento de cambio? Algo se acercaba, algo grande, y llegaría pronto. Sin embargo, aquí estaban, miles de insectos inconscientes que continuaban con su vida diaria como si todo fuera igual que siempre. Un desagradable ceño frunció sus labios. Se suponía que este era un pueblo shinobi, entonces, ¿por qué los civiles eran tan ignorantes en cuanto al shinobi cuyo pueblo ocupaban? Los genin pueden haber estado fuera del circuito, pero incluso ellos pudieron decir que algo estaba mal por la tensión que presenciaron dentro de sus superiores. Los civiles simplemente no notaron que los chunin viajaban en grupos de no menos de 3. ¿No vieron cómo genin era conducido por la aldea en grupos de 2 equipos o más, ambos jounin vigilando su entorno, listos para que la tensión se rompiera en cualquier momento? Ambú, pululando como una colmena de avispones enojados, ¿no era una señal lo suficientemente clara de que algo estaba pasando? Aparentemente no, porque nada había cambiado para los civiles. Fue patético. Fue enloquecedor. No podía soportarlo. Girando desde las calles, comenzó a correr sobre los edificios, asintiendo con la cabeza a todos y cada uno de los shinobi que pasaba. La mayoría no fueron devueltos, la población shinobi de Konohagakure estaba demasiado apretada para simples sutilezas. Continuó hasta que llegó a los campos de entrenamiento que frecuentaba. En los últimos años no había habido un equipo de Genin 13, por lo que este campo estaba vacío, un lugar perfecto para que él practicara. Y practicaba, todos los días, sin falta. Se quitó la camisa y la metió en su bolso, que permanecería en su persona durante la totalidad de su entrenamiento. No solo hizo las cosas más difíciles, sino que también aseguraría que sus pertenencias permanecieran donde él pudiera protegerlas. Lo había perdido todo una vez. No le gustaba la idea de empezar de nuevo. Cuando comenzó con sus regazos, no se dio cuenta de los ojos que lo observaban desde los árboles. Shizune soltó otro bufido mientras acechaba por las calles, evitando el enjambre de civiles alegres. ¿Por qué fue tan difícil encontrar a ese chico? Había sido bastante fácil encontrarlo y observarlo el año pasado, ¿había dejado la aldea en ese momento? No, eso no parecía probable. Y, sin embargo, todavía no podía encontrarlo. Oía hablar de él de vez en cuando, principalmente en la charla ligera del shinobi superior, pero pocos otros parecían verlo. De vez en cuando, se hablaba de que alguna prostituta lo veía arrastrado, pero ella no les prestó atención. ¿Qué niño de 9 años buscó una prostituta? A menos, por supuesto, que la prostituta lo hubiera estado buscando. Había muchos en el mundo con gustos bastante extraños, pero si algo así sucedía, estaba segura de que Naruto podría cuidar de sí mismo. Parecía estar haciendo un buen trabajo. Ella le había contado a Tsunade de su encuentro con el chico en el puesto de ramen hace un año y su maestro no estaba contento. Aparentemente, a medida que pasaba el tiempo, su maestro se ponía cada vez más nervioso por su bienestar. El hecho de que Shizune hubiera estado allí y fuera capaz de traer al chico con ella, pero no solo sirvió para frustrar más a Tsunade. Por supuesto, Shizune no tenía idea de por qué su maestro estaba tan interesado en el chico, e incluso hasta el día de hoy, Tsunade se negó a decirle más de lo importante que era encontrarlo. No tuvieron suerte en ese sentido.
Era casi como si supiera que lo estaban buscando y deliberadamente hizo todo lo posible para asegurarse de permanecer alejado de aquellos que deseaban encontrarlo. Sin embargo, según los rumores, cierto Capitán Ambu parecía interactuar con él regularmente. Tal vez debería dejarle saber a Tsunade, ella todavía estaba buscando al Ambu que no le había dicho completamente sobre la vivienda única de Kurenai. Después de todo, 2 pájaros de un tiro, y entonces la ira de Tsunade ya no estaría dirigida hacia ella. Entonces, 3 pájaros, incluso mejor. Bien, entonces ella lo había pospuesto, la demandó. De pie junto a la puerta del aula, Kurenai miró a su alrededor con nerviosismo. Esto era todo, iba a ver a Naruto, le iba a contar sobre su habitación en el complejo de Senju, le iba a dejar saber que estaba allí para lo que fuera que él necesitara. Cálmate chica, tienes esto. Puede que esté un poco molesto, pero lo entenderá, se alegrará de saber que estos arreglos se han implementado. Puedes llevarlo personalmente al complejo de Senju, sentarlo en la cama y tener una charla larga y agradable explicándolo todo. Es un Uzumaki, siempre perdonan. No hay forma de que esto pueda salir mal. Bueno, técnicamente ya lo había hecho. Si bien originalmente planeaba llegar temprano y estar aquí cuando él llegara, le tomó hasta el mediodía superar su nerviosismo y llegar a la academia. Ojalá pudiera atraparlo cuando los soltaran para el almuerzo. Incluso si no podía atraparlo antes de que se escapara, podría obtener información de Iruka y esperar el regreso de Naruto. Si había estado yendo a la academia durante todo este tiempo, a pesar de su falta de arreglo de vivienda, estaba absolutamente segura de que volvería a clase una vez que terminara el almuerzo. A medida que el sonido de los niños corriendo se hacía más fuerte, se acercó a un lado de la puerta y observó a la masa de estudiantes que pasaban por el marco, sin perder de vista la desordenada corona de cabello rojo de Naruto. Curiosamente, no estaba entre el mar de niños. Frunciendo levemente el ceño, esperaba que él todavía estuviera en el salón de clases cuando entró. Ella fue rápida con su escaneo de la habitación, tomando solo un segundo para mover su vista hacia Iruka, pero aún así no pudo localizar el motivo de su visita. Sintió un peso profundo asentarse en su estómago y una opresión en su pecho. Tenía que estar aquí, no había otro lugar donde mirar. Yuri-san, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? La voz de Iruka llamó su atención y trató de darle al hombre una sonrisa sincera a pesar de la preocupación que se acumulaba dentro de ella. Sí, solo vine a ver cómo le ha ido a Naruto en clase. Ha pasado un año y no he escuchado nada sobre sus estudios, así que pensé que vendría a comprobarlo. Un breve destello de sospecha apareció en el rostro de Iruka, sin duda porque ella se tomó tanto tiempo para preguntar sobre ese tema. Probablemente sabía que la razón era una mentira. Aún así, miró hacia el techo, como si estuviera pensando, y brevemente dirigió su vista al árbol fuera de la ventana. Volviéndose hacia ella con el ceño fruncido, parecía casi desconcertado. Lo siento, ¿quién? No conozco a nadie con el nombre de Naruto que asista a mi clase. Creo que hubo uno el primer día, pero luego terminó en el hospital y no he sabido nada de él. Él desde entonces. De repente, a Kurenai le costaba respirar. Toda la esperanza que había ganado al pensar en encontrarlo aquí en la academia, seguro y listo para ser atendido, fue aplastada, dejando solo un frío adormecedor dentro de su corazón. Esto no podría estar sucediendo. Había estado tan cerca que casi podía sentir el calor de su mano mientras caminaba con él hacia el complejo de Senju. Ese calor ya no era un pensamiento agradable, sino más bien un infierno enojado que la reprendió por ser tan tonta. Ella había asumido que él habría continuado, había escuchado rumores de que todavía estaba allí, pero nunca antes lo había comprobado. Él no estaba allí. Honestamente, no debería sorprenderse. Era un niño sin hogar de 9 años, por el amor de Dios, ¿por qué intentaría ir a la escuela? No tiene sentido. En silencio, casi en un susurro, agradeció a Iruka por su tiempo y salió del salón de clases como un cadáver viviente. Toda la vida había sido absorbida. Kusina estaría decepcionada de ella, estaba segura. Ella le había fallado a Naruto una vez más. Ella nunca vio al chico que había estado buscando mientras se sentaba en el árbol justo afuera del salón de clases, sacudiendo la cabeza en sentido negativo hacia su instructor, ni sabría de la expresión de agradecimiento que le envió a Iruka después de que ella se fue. Pero los ojos que miraban al niño sí lo hicieron y tomaron nota de la interacción. Orochimaru-sama querría saberlo. Esto se estaba saliendo de control. Hiruzen estaba comenzando a temer que no hubiera forma de borrar la tensión entre los Uchiha y el resto de Konoha. Había estado creciendo durante años, todos los shinobi de élite lo sabían, pero ahora estaba empezando a ser demasiado.
Las tensiones aumentaban, pero Hiruzen no podía encontrar una manera de apagar las llamas de Uchiha pacíficamente. Probablemente fue un milagro que las cosas hubieran durado pacíficamente hasta ahora, pero eso tendría que ser atribuido a un Uchiha Itachi, un espía dentro de su propio clan para la seguridad de Konohagakure y todos sus habitantes, incluidos los Uchiha. Lo creyeran o no, Hiruzen realmente quería ver a todos a salvo a pesar de que amenazaban la seguridad de su aldea, pero no se lo permitieron. El orgullo Uchiha, al parecer, era algo difícil de superar. Afortunadamente, Itachi se las había arreglado de alguna manera, aunque probablemente se debía a su madre. Uchiha Mikoto nunca había sido tan orgullosa, preocupándose mucho más por formar una familia que por la gloria de su clan. Parecía haberse contagiado a Itachi, quien veía a todo Konoha como su familia y estaba dispuesto a sacrificar todo lo que sabía para protegerlo. Un hombre así era algo realmente raro, especialmente entre los shinobi. Y ahora, parecía que lo estaban perdiendo. Sin embargo, no tenían elección. Esto fue por el bien de Konohagakure no Sato y Inokuni, no podía sacrificar a todos los demás por un clan, sin importar qué tan viejos o importantes fueran. Mirando frente a su escritorio, pudo ver a Itachi arrodillado ante él con su equipo Anbu, esperando órdenes. A Hiruzen le dolía dar estas órdenes, pero ese era el peso de su posición. Les daremos unos días, Itachi, hasta el final de la semana. Si no hemos logrado resolver algo para ese momento, tu misión comenzará. Frunció el ceño con tristeza al joven. Por lo que vale, muchacho, realmente lamento que tenga que llegar a esto. Entiendo, Okage-sama, pero debemos proteger a los inocentes que amenaza mi clan. Esta es la única manera. Haciendo una reverencia de despedida, el joven agente de Anbu desapareció en un asesinato de cuervos. Hiruzen suspiró. Nadie debería tener que pasar por lo que Itachi estaba a punto de pasar. Ni siquiera era algo que desearía a sus enemigos. No solo tendría que matar a su familia, sino que sería marcado como un traidor para preservar el buen nombre de los Uchiha y enviado a actuar como espía en una creciente organización de ninjas desaparecidos. Este mundo, pensó Hiruzen, era demasiado cruel. No fue el primero y ciertamente no la última persona que tendría esa opinión. 3 días después se encontró de nuevo en su casa. El fregadero todavía estaba ocupado por una sola taza llena de té frío, lo que significaba que nadie más había estado en casa en ese momento. Ellos ni siquiera sabían que se había ido. Era un pensamiento triste, pero ya sabía que se mantenían lo más lejos posible de ella. Sasuke había estado pasando sus días en la academia y durmiendo todas las noches en la casa de su primo, la forma de Fugaku de evitar que ella lo volviera contra el resto del clan. No podía su esposo ver que ella no tenía ninguna intención de oponerse al clan, simplemente no quería participar en la toma de posesión. Parece que no. El mismo Fugaku había pasado todo el tiempo encerrado en el sagrado santuario Uchiha conspirando con los ancianos. No lo había visto en casi 3 semanas. Itachi había aparecido varias veces, pero por lo general era para preguntar qué estaba haciendo su padre. Dolía saber que su hijo no solo asumió que ella ignoraba sus acciones, sino que intentaría usarla para espiar a su padre y al clan Uchiha. Moviéndose hacia la ventana, miró hacia la noche. Curiosamente, no había nadie afuera en ese momento y todas las linternas habituales colgaban muertas a la luz de la luna. Eso era extraño, incluso con todos al borde de la anticipación de lo que iba a ser la revuelta Uchiha, nunca antes había habido una noche tan inquietantemente tranquila. Cuando vio 2 sombras entrar en una casa cercana, supo que algo andaba mal. Hiruzen se movió primero, ella se dio cuenta. Realmente no fue una gran sorpresa. Era un anciano amable que no quería nada más que lo mejor para su aldea, pero también era el Kami no Shinobi, y haría todo lo necesario para protegerlo, incluso de sus propios ocupantes. En este caso, eliminar la amenaza para que el resto de Konoha pudiera permanecer a salvo era la única opción real que tenía. Fugaku debió haberlo empujado lejos para forzar su mano así. Sin perder más tiempo, Mikoto rápidamente subió las escaleras a su habitación, revisando su armario hasta que encontró su viejo equipo de shinobi que había escondido en la parte de atrás cuando se jubiló. Como no estaba dispuesta a perder el tiempo, no tuvo que desvestirse, su vestido favorito se familiarizó rápidamente con uno de sus kunai y fue desechado. Había estado en Anbu durante 3 meses antes de su jubilación y se las había arreglado para conservar su antiguo uniforme. Tirándolo con prisa, esperaba que fuera suficiente para deshacerse de los hombres de Hiruzen el tiempo suficiente para que ella llegara a Sasuke y huyera de la aldea. Sin embargo, si ella supiera algo sobre el Sandaime Hokage, sería que cuando él hacía algo, ponía todo su empeño. Lo más probable es que las calles estuvieran llenas de Anbu, pero la muralla de la aldea lo estaba más.
Esto no iba a ser fácil, pero estaría condenada si dejaba que le quitaran a su hijo. Itachi era una causa perdida en este punto, probablemente matando a su padre en este mismo momento en lo profundo del santuario Uchiha, pero Sasuke no tenía idea de lo que estaba pasando, era inocente en todo esto. Iba a asegurarse de que saliera sano y salvo de esto. Afortunadamente, Naruto no había sido arrastrado a esto, de lo contrario, es posible que no hubiera podido sacar a Kushina y a su propio hijo de la aldea. Puede que Naruto no fuera Uchiha, pero nadie en el complejo viviría para ver el amanecer si su hijo mayor tenía éxito en su misión. Mikoto se ató su fiel tanto a la espalda y se tapó la cara con su vieja máscara de cuervo. Se acercó a la ventana y se sentó, lista para emprender el vuelo hacia la noche. Cuidado, perras, Momikro ha vuelto. Al no haber usado chakra en tanto tiempo, su primer estallido de chakra en sus piernas fue demasiado, lo que provocó que su simple salto se convirtiera en un gran salto que despejó completamente la casa en la que tenía la intención de aterrizar. Contuvo el chillido que quería salir de sus labios con el puro humor de la situación. Ha sido un poco desde la última mamá voló. Aterrizando en cuclillas, rodó hacia adelante y se lanzó sobre los tejados, ahora usando mucho menos chakra del que tenía antes. Pasó junto a un solo Anbu, pero no parecían darse cuenta de quién era, lo que le permitió pasar sin incidentes, un hecho por el que Mikoto estaba bastante agradecida. Como pudo atestiguar su elegante lanzamiento desde su casa, sus alas estaban cubiertas de un poco de óxido de todos esos años como ama de casa. Realmente debería haber practicado de vez en cuando, pensó. Dioses de arriba, ciertamente tuve mucho tiempo libre. No recuerdo cuántas veces no tenía idea de qué hacer conmigo mismo en todo el día. Esos pensamientos podrían no valer mucho ahora, pero sirvieron para mantener su mente ocupada en algo más que el hecho de que toda su familia estaba siendo masacrada a su alrededor. Aterrizando en el techo de su cuñado, su corazón dio un vuelco cuando notó los varios cuerpos esparcidos por la calle de abajo. Ya habían estado aquí. Calmando su respiración tanto como pudo, escuchó cualquier señal de vida, ya sea Uchiha o Anbu. Parecía vacío, pero eso significaría que Sasuke estaba no podía estar pensando así, no en un momento como este. Dioses, no, por favor, no es mi hijo. No Sasuke. Ella oró en silencio, deslizándose por la ventana y comenzando su búsqueda. El piso superior estaba vacío, salvo los cadáveres de una pareja en la cama. No eran sus suegros, y realmente no los reconoció, por lo que debe haber habido algunos invitados. Ah, eso es correcto. Su sobrina cumplía 15 años. Probablemente era su celebración de cumpleaños. Puta feliz cumpleaños, Mikoto pensó cínicamente, avanzando. La planta baja estaba llena de más asistentes a la fiesta muertos, pero todavía no podía encontrar a su hijo entre ellos. El patio delantero estaba lleno de linternas muertas y mesas de comida que apenas habían sido tocadas. Su sobrina, la cumpleañera, estaba cerca de una pila de regalos entreabiertos. Aún así, no Sasuke. Él no estaba aquí. El pensamiento le trajo tanto alivio como horror. Se alegró de no encontrarse con su cadáver, pero al mismo tiempo significaba que podía estar en cualquier parte. Con suerte, estaba en algún lugar al que los Anbu aún no habían llegado, pero eso significaba que los Anbu irían allí. No podía arriesgarse a ese tipo de calor. Entonces, si no estaba muerto ya, lo estaría muy pronto. Y usted también lo estará si intenta encontrarlo, una voz en su cabeza le recordó. Parecía que esto era todo. Pronto solo quedarían 3 Uchiha. Itachi, ella misma y él. Sabía que él tenía razón, el intento de Uchiha sería su ruina. Ella le había creído cuando le dijo eso, pero ahora realmente lo veía. Sus compañeros de clan ni siquiera habían tenido la oportunidad de intentarlo. El Sandaime solo dio el margen suficiente para asegurarse de que ningún Konoha saliera lastimado, pero en el segundo en que sintió que el riesgo era demasiado alto, actuó, eliminando el problema antes de que pudiera echar raíces por completo. Dejó que una lágrima bajara por su mejilla, oculta por su máscara. Su familia se había ido, todos los que había conocido y amado le habían sido arrebatados. Estaba sola, sin nada más que el equipo que vestía y no tenía a dónde ir. Su mente se sintió atraída por alguien en una situación similar y sabía que al menos tenía que verlo antes de escapar. Si Dios quiere, visitarlo y dejar que la aldea se calme podría hacer que su escape sea mucho más probable que tenga éxito. Al menos, valía la pena una oportunidad, y merecía saber por qué ella no había estado allí para él, incluso si nunca habían estado cerca.
Estaba cerca de su madre, y eso era motivo más que suficiente para que ella lo cuidara en su ausencia. Si Mikoto era realmente honesta consigo misma, la oportunidad de visitar a alguien que sabía el dolor que estaba sintiendo en ese momento era algo que no podía dejar pasar. Si alguien pudiera entenderla y ayudarla a aceptar lo que había sucedido, sería el niño que se encontró encerrado fuera de su casa sin posesiones y sin familia o amigos en quienes confiar. Quizás, podrían venir a consolarse el uno al otro. Esta noche había algo extraño en el aire. Algo dentro de él gritaba que no lo ignorara y por eso se había posado en un edificio de un solo piso a las afueras de su pequeño apartamento. Los Anbu se están moviendo extrañamente esta noche, lo notó. Su patrón habitual había sido abandonado ya que parecían enjambrar en todas las superficies disponibles. Algo estaba pasando y no le gustó. Al ver a un grupo cercano de ellos huir, su ceño se profundizó. Algo estaba sucediendo y estaba cerca. Parecería que toda la tensión que se había estado acumulando finalmente se rompió, dando a luz a esta noche. En realidad es un lugar agradable noche. Él pensó. El cielo estaba despejado de nubes y una luna creciente se rió del mundo, como si se divirtiera con los Anbu, zumbando abajo como una colmena de abejas enojadas. Supuso que si él fuera la luna también se divertiría. No sucedió mucho en Konoha por la noche, tal acción debe haber sido un cambio bienvenido para el cuerpo celestial. Como si hubieran estado esperando que sus pensamientos divagaran, de repente se dio cuenta de que una persona se acercaba. Hicieron poco esfuerzo por ocultarse mientras se lanzaban hacia él en la dirección opuesta por la que acababa de huir el Anbu. No, era una Anbu, una mujer a juzgar por las curvas de su cuerpo. Sin embargo, era extraño, ya que pensó que había visto a todos los Anbu al menos una vez. No recordaba haber visto nunca a uno con una máscara de cuervo. Cuando se acercaron, una sola mano se acercó a la máscara y la arrancó para revelar un rostro que podía reconocer vagamente. Ah, que es una amiga de Kusina. Un Uchiha, creo. Los ojos de la mujer estaban rojos e hinchados, obviamente había estado llorando mientras corría por los tejados. Ella no parecía hostil en absoluto, por lo que Sukuna se mantuvo alejado. Sin embargo, no estaba indefenso, ya que una cadena de chakra se enroscaba en su espalda baja como una fina cola. Si ella iba a intentar algo, él estaba listo. De hecho, ella intentó algo, pero de ninguna manera le hizo daño. Cuando estuvo a 2 metros, se lanzó hacia él, envolviendo 2 delgados brazos alrededor de él y enterrando su rostro en su cuello, sollozando incontrolablemente. Su máscara de cuervo cayó de sus manos con un suave tintineo mientras sostenía su camisa con todas sus fuerzas. Sin saber qué hacer, frotó pequeños círculos en su espalda hasta que sus sollozos se calmaron. Aún así, ella permaneció aferrada a él como un salvavidas. Vamos, dime qué pasa. Su nombre volvió a él y rápidamente lo agregó. Mikoto-san. El hecho de que supiera su nombre pareció hacer que la mujer se relajara y, entre sollozos ahogados, logró responder. Se fueron, todos se fueron. ¿De quién se fue? Mi clan. Naruto no pudo ocultar la sorpresa en sus ojos y ni siquiera lo intentó. ¿El clan Uchiha se había ido? Eso fue enorme. Pero había una razón por la que se habían ido, dudaba que simplemente se levantaran y abandonaran la aldea que ayudaron a fundar. Algo se deshizo del Uchiha, y él estaba aquí sosteniendo a una mujer Uchiha en sus brazos. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando, supo cuál era el único curso de acción posible. Está bien, ven conmigo, vamos a entrar para que puedas contarme lo que pasó, ¿de acuerdo? La mujer asintió en su cuello mientras él se levantaba, tirando de ella con él. Mientras ayudaba a la mujer emocionalmente agotada a entrar en su apartamento de la planta baja, no miró hacia arriba, por lo que cuando la puerta de su apartamento se cerró y bloqueó, no tenía idea de que un perro Anbu enmascarado cayó en el lugar donde había estado unos minutos antes. Habiendo estado vigilando al niño, y no había visto todo, pero, mientras se guardaba la máscara de cuervo caída, fingió no haber visto nada. Fin del capítulo.